vamos a ver rápidamente lo del ejemplo de aplicación del análisis que vimos ayer de un amplificador con polarización a base de un divisor de voltaje. Entonces les comparto la pantalla. Bueno, el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente, es el que tenemos aquí. Es un circuito similar al que vimos el día de ayer, nada más que aquí pues ya traemos los valores de las resistencias, el valor también de la fuente de alimentación y nos dan la beta del transistor o HF. Entonces si gustan copiarlo, y ahorita lo explico rápidamente. ¿Alguien quiere entrar? Déjenme permitir entrar. No, ¿para qué dejes entrar a ti? ¿Mandé? Ya ¿Para qué entró dejes... alguien ahorita. ¿Hay alguien más que quiere entrar? No, pero ¿para qué dejes entrar a Tilly? Ah, ok. Ya entré, gracias. Sáquela. Es la que le A ver, falla el respeto. No, Inge, sáquela. Se bueno, equivocó. Perdón. No es de esta clase. no No es de es esta una cosa, clase, profe. es de otra carrera. Oiga, no conocieron ustedes, no conocieron al doctor Campaco Com. Yo ¿No lo no. conocieron? Es un profesor del área de posgrado. Me acaban de informar que falleció. Otro profe más que se va. Ay, qué triste. Muy gacho está todo esto. Sí, demasiado. Uh-huh. Creo que alguien quiere entrar. ¿No? Sí. Bueno, ¿ya lo copiaron? Estoy en eso, profe. Estamos. Profe, Dígame. antes de que empiece, yo tengo una duda. Ayer no me quedó algo muy claro de estos circuitos. Sí. Dime. Por ejemplo, los que ven, ahorita ya ve que agregó la R2, la resistencia 2, Así es. pero en los circuitos de este que veníamos trabajando antes, esa resistencia 2 no existía. ¿A qué se debe que se agregue en estos? No, bueno, es que es otro tipo de polarización. La polarización que vimos anteriormente es diferente a esta. Ahorita estamos viendo diferentes tipos de cómo polarizar el transistor. ¿Sí me explicó? O sea, el primero que vimos que no tiene la resistencia R2, ese es un tipo de polarización. O sea, funciona el transistor en base a esa resistencia única en la base. Pero existe otro tipo de polarización que es esta que estamos viendo. Y existen otras más. Vamos a ver otra adicional. Entonces ahorita estamos viendo los tipos de polarizaciones. Ah, ok. ¿Sí? Pero siguen siendo de emisor común todas estas, ¿verdad? Todos siguen siendo de emisor común. Así es. Gracias, Inge. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos ya aquí un circuito amplificador con polarización por divisor de voltaje. Y entonces vamos a ver qué onda con las corrientes y voltajes que nos están solicitando. Y bueno, para eso pues voy a pasar a la siguiente. Voy a borrar este
y voy a poner el que sigue. Ok, aquí tengo, observen ustedes que tenemos aquí en esta parte, esta sería la solución de ese problema. Ok, entonces, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer, lo que se hace es separar el circuito momentáneamente para sacar un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin. Ese voltaje Thevenin y esa resistencia Thevenin, vimos ayer las ecuaciones, que serían básicamente este que tenemos aquí, este sería el VTH. Déjenme nada más usar otra capa. Espérenme. Ok. Entonces, aquí tenemos el voltaje Thevenin. ¿Cómo calculamos el voltaje Thevenin? Recuerden que el voltaje Thevenin era el voltaje que caía en la resistencia R2. Y de acuerdo al divisor de tensión, pues sería los 9 volts multiplicados por la R2, que en este caso vale 1 kilo ohm, y dividido entre la suma de R2 más R1, que sería 1 kilo ohm más 4.7 K. Entonces nos da un voltaje Thevenin de 1.58 volts para este problema. Y luego también, ayer calculamos la resistencia Thevenin, y la resistencia Thevenin pues es el paralelo de las dos resistencias, de R1 y R2. El paralelo de esas dos resistencias pues me da de 0.82 kilo ohms. Ya con esos dos valores de voltaje Thevenin y resistencia Thevenin, pues entonces ya volvemos a este circuito que tenemos aquí. Fíjense, aquí en esta parte ya pusimos la fuente de voltaje en serie con la resistencia. El voltaje es el Thevenin y la resistencia es la resistencia Thevenin que acabo de calcular. ¿De acuerdo? Entonces nos queda un circuito como el que aquí tenemos. Finalmente, repito, en la base nos queda una fuente de voltaje que es VTH y una resistencia en serie que es la RTH o resistencia Thevenin. Y entonces, bueno, pues ya partiríamos a partir de este circuito a calcular. Primeramente dijimos que íbamos a calcular la corriente de base, porque ya con la corriente de base podemos pues ya conocer la corriente de colector, puesto que nos están dando la beta, o HFE, también se llama la beta. ¿Y qué más? Pues ya a partir de ahí calculamos la corriente de emisor. Bien, analizando la malla base emisor, que fue lo mismo que hicimos el día de ayer, dijimos que este voltaje VTH es la suma de este voltaje que cae aquí, más este otro voltaje que cae aquí, más este otro voltaje que cae aquí. Entonces esa ecuación es esta. La corriente de base por RTH, más el voltaje base emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Entonces, esos tres, pues son las caídas que aquí estoy marcando en el, por ejemplo, esta IB-RTH es la caída que hay en RTH. Voltaje BBE es el voltaje que tengo aquí entre base y emisor del transistor. Y la IRE de la ecuación es el voltaje que tengo en la resistencia de emisor provocada por la corriente de emisor. Y luego ahí, también el día de ayer hicimos algunas sustituciones. Dijimos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la de base. Y sabemos que la corriente de colector es beta veces IB. Aquí está, o HFE. Algunos lo ponen como HF, otros como IB, perdón, como beta. Más la corriente de base. Ya con eso nosotros factorizamos la corriente de base y me va a dar esta ecuación, que IB que multiplica HF más 1. Bueno, lo que hacemos es que en esta ecuación original de la malla base emisor, que sería esta misma, a ver, espérenme, que sería esta misma,
pues nada más sustituimos ahora lo que es la corriente de base. Entonces, en lugar de... ¿Dónde estoy? Ok, si es esta primera ecuación, esta que tengo acá, esta ecuación es esta misma, y tengo este factor IB-RTH, voltaje BBE, y aquí lo que hicimos fue, en lugar de IE, voy a sustituir su equivalente con la corriente de base, que es lo que acabo de obtener acá, miren. Esta es la IE. Y entonces lo sustituyo y me queda esto, y todavía lo tengo que multiplicar por RE, y aquí está RE. Total que bueno, ya con eso todos los términos tienen la corriente de base y puedo yo despejar la corriente de base y me quedaría esta ecuación en donde sustituyo los valores. Acuérdense que este es VTH, este punto 7 es el voltaje base emisor. Suponemos que el transistor es de silicio. Luego este punto 82, que está acá abajo, es la RTH. Y luego esta es beta más 1, o sea, serían 81 por la de 1 kilo ohm. Sustituyendo esos valores y haciendo las operaciones me va a dar un valor calculado de la corriente de base de 10.76 microamperes. A ver si hasta ahí hay alguna pregunta, compañeros. Es básicamente el mismo análisis que hicimos ayer, nada más que aquí ya estamos sustituyendo los valores. Profe, Sí, dígame. ¿qué significan las letras HFE? HFE. ¿Qué significan? Sí. Bueno, significa un parámetro híbrido. La H es de híbrido, y luego la F no sé, y la E tampoco. Es un parámetro híbrido. Bueno. HFE. Ya, déjame investigarlo, pero la H es de híbrido, se conoce como parámetro híbrido. Ok. Gracias. Es más, alguien ahí que investigue, a ver, ahorita métase a internet, diga qué es. ¿De Ahorita qué le digo. significa HFE? Entonces, HFE o beta es lo mismo, ¿ok? Bien. Entonces, ya tengo la corriente de base. ¿Qué puedo hacer con la corriente de base si ya conozco la beta? Pues calcular la corriente de colector. Yo ya sé que la corriente de colector es HFE por IB o beta por IB. Aquí tengo 80 por 10.76 micros, que es lo que acabo de calcular. Me va a dar un valor de 0.86 miliamperes. Esa es la corriente de colector. Y ya con la corriente de colector y la corriente de base, pues puedo calcular la corriente de emisor, porque es la suma de las dos anteriores. Tenemos la suma y el resultado para mi corriente de emisor, 0.87. Ya tengo las tres corrientes. Ahora me faltan los voltajes. Voy a calcular el voltaje colector-emisor de la malla colector-emisor. Bueno, esta también fue una ecuación que sacamos el día de ayer, pero aquí lo aconsejable no es que se aprendan las ecuaciones, sino que aprendan a analizar la malla. Son mallas muy sencillas. Porque si ya ponemos una resistencia ahí adicional u otro arreglo de resistencias, ya esta ecuación ya no es válida. Entonces, por eso mi recomendación es aprendan a analizar las mallas, que son muy sencillas. Por ejemplo, esta malla colector-emisor. Vámonos al circuito. Acá arriba, la malla colector-emisor sería esta que estoy aquí señalando. Y es muy fácil. Decimos, bueno, el voltaje de alimentación, que es el voltaje VCC, lo tengo acá arriba, es la suma de este cachito de voltaje más este otro cachito más este otro cachito. Está muy fácil. Y esa ecuación, pues aquí la tenemos. VCC es igual a ICRC.
esta es la caída en RC, este es voltaje colector emisor, y esta es la caída de voltaje en la RE. Así de fácil. Y entonces, pues ya de ahí despejamos el voltaje colector emisor, que es el que ando buscando. Despejado, pues me queda esto. Sustituyo valores, que serían estos. Y finalmente el voltaje colector emisor me va a dar un valor de 3.31. Acuérdense que ese voltaje colector emisor es el voltaje que hay de aquí a aquí. En el transistor, ¿ya? Y luego, pues ya tengo el voltaje colector emisor. Puedo calcular el voltaje colector base. Recuerden que el voltaje colector base es la diferencia de los dos anteriores. Es decir, el voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor, que es, ya lo conocemos, que es de 0.7. Sustituimos valores. 3.31 menos 0.7 te va a dar 2.61 volts. Entonces, pues ya tengo los tres corrientes y los tres voltajes. Resumiendo, aquí tenemos los resultados. Estos son los resultados de nuestro problema. Fíjense, aquí lo hicimos sin probar la condición de independencia de beta. ¿Recuerdan el día de ayer? O sea, aquí lo hicimos sin saber si era independiente o no de beta. Lo hicimos por el método, pues el método largo, podríamos decir. Y llegamos a esto. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo, pero vamos a probar a ver si la condición de independencia de beta se cumple. Recuerden que la condición de independencia de beta es esta. RE debe ser mayor a 10 veces la resistencia Thevenin entre la beta. Vamos a ver si esto se cumple. Y efectivamente, aquí está. La resistencia de emisor es de 1 kilo ohm. ¿Cuál es la resistencia de emisor? Acá está, miren. Vamos a ver si es mayor a 10 veces la RTH, que también ya la tenemos calculada, entre la beta, que ya la conocemos. Ese cálculo de la derecha lo tengo por acá y me va a dar de 0.1025 kilo ohms. Entonces, 1 kilo ohm es mayor a 0.1025 kilo ohms, sí es mayor. Entonces, por lo tanto, sí se cumple la condición. Y por lo tanto, son válidas las siguientes aproximaciones o fórmulas. La corriente de emisor es igual a, esto ya lo habíamos sacado, la corriente de emisor sería VTH menos VBE entre RE. ¿De acuerdo? Y entonces, sustituyendo los valores, pues me va a dar de 0.88 miliamperes. Y también una aproximación que hicimos ayer, o una consideración, es que las corrientes prácticamente son iguales, la corriente de emisor y la corriente de colector. Y luego finalmente el voltaje colector emisor, la calculamos con esta fórmula que también ayer la vimos, y entonces me va a dar un valor de BCE de 3.192. Entonces, fíjense, dice, observar que se tiene ahorro en los cálculos si se cumple la condición de independencia de beta. Y lo hicimos el método tradicional. Ese mismo problema, checamos ahorita la condición de beta y resulta que sí la cumple. Y entonces, pues los cálculos son más sencillos. Pero al ser sencillos no significa que los valores se alejen mucho, sino que se supone que están muy cercanos. Por ejemplo, miren, la corriente de colector,
La corriente de emisor, calculado por el método más corto, siempre y cuando se cumple esta condición, me dio de 0.88. Y por el método tradicional o largo, ¿cuánto me da? 0.87, pues son casi iguales. El voltaje de colector lo consideramos también casi igual, me dio de 0.88 acá arriba. Y aquí me da de 0.86, pues también muy próximo. Finalmente, el voltaje colector-emisor. El voltaje colector-emisor acá, el método más corto me da de 3.192 y acá me da de 3.3, pues también mucho, muy aproximado. Entonces, conclusión. Primero lo que tenemos que hacer en un problema de este tipo es ver si cumple con la condición de independencia de beta. Si cumple, pues entonces nos vamos a hacer los cálculos con esto. Si no cumple, pues entonces tenemos que fletarnos esto que tenemos aquí. Todo esto. Entonces, nada más también concluyendo, si cumple con la condición de independencia de beta, los cálculos son más cortos y los resultados son casi igualitos. Si no cumple con la independencia de beta, entonces tengo que hacer el cálculo así como lo tengo aquí. Y si yo lo hiciera por este otro método, pues vamos a ver que en este caso entonces sí se van a alejar bastante los valores de las corrientes y los voltajes. Simón. ¿Sí me están oyendo? Simón. Sí, profe. Ok. A esto. Y si hay alguna duda, pues el lunes la aclaramos. Voy a borrar esto. No sé si quieren sacarle una foto a esto o... Sí, profe. para que le den una repasadilla. Y si hay preguntas, pues el lunes las aclaramos. Ok, compañeros, pues nos despedimos. Tengo que despedir la transmisión.